Buenas tardes con todos y con todas. Esta presentación es una continuación de la presentación de Débora y la idea es concentrarnos más en la parte del diseño metodológico y los resultados de la encuesta de línea de base en relación al proyecto CLOSAN. Como ya mencionó Débora, este es un diseño experimental, se hizo una aleatorización a nivel de hogares en donde se definieron los 4 grupos a los que hacía referencia Débora. El grupo 1 que recibe un voucher, la tarjeta electrónica que lo tiene que gastar en alimentos. El grupo 2 que recibe la tarjeta más capacitación, son talleres de capacitación mensual cada vez que van a recibir el voucher. Y el grupo 3 se capacita en temas nutricionales y en temas de empoderamiento de mujeres, ¿no? Y el grupo 3, lo que explicaba Débora, ¿no? La capacitación más el voucher y más estas mejoras en infraestructura, básicamente agua y saneamiento, ¿no? Y tenemos un grupo de control, obviamente, que no recibe nada. Entonces, los tamaños muestrales, usamos un software diseñado por el Banco Mundial que se llama Optimal Design. Estamos trabajando con un nivel de significancia del 5%, un power del 80%, es lo convencional, con un efecto mínimo detectable de 0,25 desviación estándar. Esto está basado en la literatura, no hay ninguna magia respecto de esto. Por ejemplo, para los efectos en diversidad de la dieta, el estudio de IFPRI con el PMA mismo encontró un efecto de 0,4 desviaciones estándares, ¿no? Un estudio de Shadi y Paxson en términos de anemia encontraron un impacto de 0,25 en una submuestra de los hogares más pobres a nivel rural. Entonces, estamos dentro de los límites, pese a que hay una restricción presupuestaria, no podíamos bajar más este nivel de efecto mínimo detectable, pero es suficiente. Está previsto levantar 2 tomas, línea de base, línea de seguimiento. Esto nos da un tamaño muestral de 200 hogares en cada uno de los grupos, es decir, tenemos en total 800 hogares, 200 para cada tratamiento, más 200 grupos de control, y estamos trabajando en las provincias de Carchi, Santa Elena y Chimborazo. La desventaja de esta investigación es que estamos con el grupo, digamos, con el tamaño muestral más reducido, que nos permite detectar efectos, pero no podemos hacer, por ejemplo, cruces ni analizar efectos diferenciados dentro de los niños de 6 meses a 3 años o a 36 meses, por ejemplo, a ver qué pasa entre los más chiquitos de 6 meses a año y medio o a 2 años, o entre niños y niñas, etcétera. O sea, la muestra no nos da para hacer ningún tipo de análisis más en detalle, más allá de simplemente comparar las 3 intervenciones con el grupo de control, ¿no? Pero bueno, esas son las restricciones presupuestarias. ¿Cuáles son las variables que vamos a analizar? Esto también ya lo mencionó Débora, desnutrición crónica. Igual estamos levantando peso y talla, ¿no? Pero vamos a utilizar talla. Anemia, tenemos también una medición de anemia corregida por altura. Esto se va a levantar tanto en la línea de base como en la línea de seguimiento, ¿no? Diversidad de la dieta, vamos a utilizar el Food Consumption Score, que es el índice que usa normalmente el PMA, y el consumo calórico per cápita del hogar. Esas son las 4 variables de resultado. Tenemos la información para medir, en la línea de base ya se midió todo esto, más un amplio cuestionario en donde se incorporan variables socioeconómicas y demográficas de todos los miembros del hogar, y hay un módulo específico que es muy importante sobre toma de decisiones al interior del hogar, que eso también nos va a servir para otra investigación y ver si asimismo el efecto diferenciado de cada una de estas intervenciones en el cambio en la estructura de toma de decisiones al interior del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta investigación? Lo interesante de esta investigación es que nos permite ver el efecto diferenciado de solo el voucher o solo la capacitación o solo, digamos, el efecto marginal, ¿no? O la infraestructura, más los combinados, ¿no? Transferencia, voucher y capacitación, más el efecto de las 3 cosas completas: transferencia, capacitación y la intervención integral. Si ustedes ven las diferencias T1C, T2T1, T3T2, etcétera, nos permiten analizar
el efecto diferenciado de cada una de estas tres modalidades de intervención. Y eso es interesante porque no existe en la literatura investigaciones que permitan analizar, por ejemplo, en el caso de los programas de transferencia monetaria condicionada, se encuentra el impacto total, digamos, por ejemplo, Progresa. Encontraron un impacto de 1 centímetro en la talla de los chicos, pero no se sabe si ese impacto se debe a la transferencia, al hecho de que mejoraron el acceso a los servicios de salud, la condicionalidad, a las famosas pláticas que se daban a las madres cuando iban a cobrar la transferencia, o sea, capacitación. También se combinó con un suplemento nutricional, y también hubo intervención a nivel de los centros de salud. Entonces, no se puede saber cuál de estos componentes contribuye en qué medida a este efecto global de 1 centímetro en la talla en los niños mexicanos. En ese sentido, esta investigación es un avance importante, porque podemos ver el efecto diferenciado de la capacitación, de la transferencia y de la intervención de la mejora en infraestructura, ¿no? Ya tenemos la línea de base, se levantó entre septiembre y noviembre, y la segunda toma se levantará también entre septiembre y noviembre de este año. Ahí es 2013, sí está 2013. Estos son los resultados de la línea de base, está clarito. Analizamos variables de control, por ejemplo, características del hogar, años de escolaridad del jefe de hogar, ¿no? Si es que el jefe de hogar es mujer, edad, una DAMI por etnia, características demográficas, número de niños en el hogar de 0 a 5, de 6 a 14, de 15 a 44, de 45 a 64 y más de 64. Este índice es un índice socioeconómico que desarrollado por el PMA, que es un índice resumen de las condiciones económicas en donde intervienen una serie de variables y también activos del hogar. Bueno, ahí tenemos el tamaño de muestra, luego tenemos también los resultados de las variables de resultados, el consumo calórico del hogar, el consumo per cápita, el índice de diversidad de la dieta, los niños con problemas de talla, los niños con problemas de bajo peso y anemia, y el tamaño de la muestra de los niños. ¿Qué tenemos en columnas? Tenemos el grupo de control, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y en la parte derecha son los p-values de la prueba de hipótesis para ver si existen o no diferencias significativas entre T1 control, T2 control, T3 control, y entre las diferentes intervenciones, T1, T2, T1, T3 y T2, T3, ¿no? O sea, la idea de un diseño experimental, como ustedes saben, es que todos los grupos sean iguales en línea de base, o sea que ese sería un buen indicativo de que los grupos están balanceados y que parten de condiciones similares, y que luego con las intervenciones que van a haber podemos tener los impactos que estamos queriendo encontrar, calculando las diferencias entre los diferentes grupos que indiqué en la tabla anterior, ¿no? Entonces, al parecer, los grupos están balanceados, trabajando a 5% de significancia. Solo se encuentran diferencias, por ejemplo, entre T1 y TC en número de miembros del hogar de 15 a 44 y número de niños con bajo peso. T2 y C en la ingesta calórica per cápita. T3 y control no hay diferencias. T1 y T2 solo diferencias en el número de miembros de 45 a 65, T1 y T3 no hay diferencias, T2 y T3 no hay diferencias. O sea, las diferencias son pocas, son normales en un diseño aleatorio. Esperemos que la muestra esté balanceada. En todo caso, también al tener una línea de base y una línea de seguimiento, tenemos posibilidades de corregir cualquier distorsión de estas, digamos, diferencias entre los grupos. Hasta ahí estamos con la investigación. Vamos a levantar la segunda toma a finales de este año, y luego veremos los resultados. La estrategia de estimación va a ser un diferencias en diferencias, y esperemos a ver qué sale. Muchas gracias.